nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Una semana más aquí comentando las lecturas del domingo, que este próximo domingo es el 12º, del tiempo ordinario en el ciclo A. Le damos la bienvenida a nuestro hermano, el diácono Martín Rosado. Martín, bienvenido. Hola, televidentes, Dios les bendiga a todos. Pues aquí estamos y vamos a arrancar con esas lecturas que hoy nos hablan de un tema que, bueno, por el que todos pasamos y que no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta sufrir, no nos gusta que nos pasen cosas que nos hacen daño, que nos duelen, que nos molestan, etc. Pero, y entonces la primera lectura nos trae al prototipo del hombre sufriente, que es figura de Cristo, nuestro amigo Jeremías, que por Dios lo llama para anunciar su palabra, de parte llamar la atención sobre las cosas malas que estaban haciendo, empezando por los gobernantes. Eso es tremendo, ¿no? Cuando te llaman y te dicen, vete y dile aquí al cocoroco que eso está mal, y es Dios el que te está diciendo las cosas, eso va a acabar mal, porque obviamente el que está haciendo las cosas mal tiene el poder y te van a dar. Pues a pobre Jeremías le dieron como a pillo. Entonces, pues nada, ya sabemos que lo tiraron al pozo, que estaba, gracias a Dios que estaba seco, si no se ahoga. Luego lo sacaron, bueno, todo el lío. Pero la cuestión es que Jeremías se salva, Dios lo protege, pero obviamente tiene que sufrir mucho. Y entonces, como dice él en el versículo 7, justo antes del trocito que vamos a leer hoy vamos a leer del 10 al 13 en el capítulo 20, en el versículo 7 Jeremías confiesa, le dice al Señor, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste y me pudiste. Es decir, cuando Dios llama y uno quiere ser honesto, y además es la única manera de ser feliz, es estar en paz. Sí. Tiene que hacer lo que Él quiere, no hay break. Si no lo hace, es peor. Hay que hacer lo que Dios dice y entonces te va a ir súper bien. No lo hace, no va a estar en paz. Bueno, entonces, nada, Jeremías hace lo que Él le manda y obviamente por cumplir la voluntad de Dios y anunciar al pueblo las cosas que estaban haciendo mal, de manera particular a los gobernantes, que eran un desastre, pues entonces obviamente le caen encima. Y entonces vemos en el versículo 10 de la primera lectura de hoy, dice Jeremías, mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Él está consciente de que lo están buscando para darle. Y quieren deshacerse de él, y si pudieran matarlo, de hecho lo intentan, ¿verdad? Como ya dije, lo tiraron en el pozo, pero como estaba sin agua, pues no se ahogó. Pero él sabe que está en manos de Dios, porque Dios lo ha llamado y porque Dios le ha encomendado esa misión. Y entonces él confiesa en el versículo 11, el Señor es mi fuerte defensor. Esto es un poquito como la experiencia de toda la persona que ha sido llamada, que fruto de esa llamada no le va bien, porque hay sufrimiento envuelto en responder, pero que en definitiva se pone en manos de Dios. El Señor es mi fuerte defensor, confiesa Jeremías. Y él está seguro de que a pesar de todos los pesares, el Señor lo va a proteger, lo va a liberar y lo va a cuidar. Y entonces, como dice él, alabad al Señor que libera la vida del pobre de manos de gente perversa. Esta es la experiencia de todo ser humano, repito, que quiere ser coherente con Dios y hacer su voluntad. O sea, ser la voluntad de Dios no es ponchar misa, no. Ser la voluntad de Dios, sobre todo con relación a uno, pues hay que superar un montón de escollos. Hay que trabajar un montón para crecer en virtud, porque de otra manera no estamos a la altura de lo que el Señor espera para poder vivir cómodamente en nosotros, número uno. Y con relación a lo que está fuera de nosotros, pues indiscutiblemente tan pronto Dios comienza ya a asomarse a través de nuestra vida, incomoda. Y entonces es la experiencia de Jeremías. Y es de lo que Jesús nos va a hablar en el Evangelio, por eso está puesta esta primera lectura. Vemos en esta lectura, como usted dice, de la denuncia. Muchas veces nos cuesta a nosotros denunciar aquello que está malo, pero si en el mismo bautismo nos mandan a denunciar, pero también a evangelizar y acompañar. Muchas veces lo dejamos como denuncia, pero no, hay que ir al acompañamiento de ese error, porque muchas veces cometemos errores que no conocemos por la ignorancia o porque no sabemos cómo hacerlo, que es lo que nos permite, pero el que lo hace
como usted dice, y como dice la palabra, tenemos que estar preparados para el sufrimiento. Y en ese sufrimiento Dios nos va a dar la fuerza para poder salir, que es lo que nos dice la palabra. Eso es así. El testimonio de Jeremías, Dios es fiel, y aunque haya sufrimiento y prueba, como Dios es fiel, podemos mantenernos fieles, podemos apoyarnos en Él. Él tiene el control. Bien, correcto. Esa es la primera lectura que nos anticipa el tema del Evangelio, pero hablaremos un poquito más en el Evangelio cuando ya Jesús se exprese y comentemos la lectura. Vamos a la segunda. Segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, que vamos a estar leyendo estos domingos. Hoy es el capítulo 5, versículos 12 al 15. Esa es la segunda lectura de hoy. En la segunda lectura, pues Pablo dice cosas muy importantes, ¿no? Teológicamente hablando. Dice, por ejemplo, la lectura comienza: lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Obviamente, todos pecaron en nuestros primeros padres. De ellos heredamos esa tendencia que tenemos, que llamamos pecado original. Es la tendencia a no hacer las cosas como Dios quiere, porque si no sería facilísimo ser santo. Pero no, es todo un proceso, como dije, de trabajo con nosotros y luego de testimonio ante los demás y de, como tú has dicho, testimonio, corrección, evangelización, que nos enfrenta, tarde o temprano nos va a enfrentar, porque obviamente la gente no quiere salir, nosotros somos los primeros, de nuestra posición cómoda. Y eso incomoda, y cuando incomoda, pues uno dice, saca a esta persona que mira que chava, que molesta, a ver, desaparécelo, no quiero hablar más con él, no quiero estar más con él. Le pasó a Cristo, imagínense a nosotros. Bien, pero entonces, importante, este tema del pecado original a veces no se entiende y hay personas que no lo entienden. ¿Cómo es que nosotros nacemos en pecado? Bueno, obviamente no es que hayamos cometido pecado con nuestra libertad, porque cuando uno nace todavía no tiene uso de razón, no puede cometer pecados personales, pero hereda una naturaleza marcada por el pecado. Eso es lo que quiere decir el pecado original. Voy a leer, para no improvisar, las palabras, que las tengo aquí en el comentario, lo pueden leer después, las palabras del Papa Pablo VI, San Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, número 16. Les leo este parrafito, dice: creemos que todos pecaron en Adán, lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza común a todos los hombres cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Así pues, esta naturaleza humana, caída de esta manera, destituida del don de la gracia del que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres. Por tanto, en ese sentido, todo hombre nace en pecado. Es decir, nace con una naturaleza marcada por el pecado, no por sus pecados, porque no los tiene, sino por una naturaleza marcada por el pecado, porque es la naturaleza que heredamos de nuestros primeros padres que pecaron, como aparece en el relato del Génesis. Así que eso es lo que está explicando Pablo VI, y es lo que dice en la lectura San Pablo, ¿verdad? Lo mismo que por un hombre, por nuestros primeros padres, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte se propagó a todos los hombres. Es el pecado original con el que todos venimos, propensos a desobedecer, propensos a hacer lo que nos gusta y no lo que tenemos que hacer, en fin. Pues, y entonces, pues de la misma manera dice Pablo, por un hombre, igual que entró la muerte, entró la gracia, entró el perdón, Cristo, por Cristo. Así que por Adán, que era hasta cierto punto figura de Cristo, por supuesto, pero es como el antítesis, ¿no? Adán entra y por el pecado arrastra a toda la humanidad. Cristo entra y por su redención libera retroactiva y prospectivamente a toda la humanidad. Es lo que está explicando Pablo. Sí, y eso de la desobediencia, ahí es donde más nos cuesta a nosotros, ¿sí? El obedecer. Porque queremos hacer lo que nosotros queremos, que tenemos la verdad en la mano y que tenemos todo. Entonces cuando dicen, mira, esto no se hace de así, se hace de esta forma, y dice, lo voy a hacer como me da la gana, y dice, si yo lo hubiese hecho como me dijeron, no hubiésemos tenido esta situación. Y desde allá, desde el inicio, desde esa desobediencia que le tuvimos a Dios, nosotros nos quedamos con eso. ¿Y qué es lo más difícil que se le hace a los... mi hijo me decía
que lo más difícil que se le hizo a él es la obediencia en la orden que está. Porque al ser religioso, lo más difícil es obedecer. Y lo tiene que hacer. Aunque no le guste, hay que hacerlo. Es decir, someter la libertad, obviamente no a cualquiera, sino a aquel que representa para mí la voluntad de Dios. Esa es la idea de la orden. Sí. Bueno, es la idea de todo, ¿verdad? Todo religioso tiene un superior de alguna manera. Incluso los sacerdotes diocesanos tenemos nuestro obispo. O sea, la obediencia a la que la autoridad legítima, es obediencia a Dios por medio de esa autoridad. Correcto. De otra manera no se entiende, porque, para obedecer yo a otro me obedezco a mí mismo, hago lo que me da la gana. Pero no, si yo estoy buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? A menos que esa persona me mande algo contrario a la voluntad de Dios. Correcto. Eso ya es aparte. Pero si no, yo doy por sentado de que esa persona encarna, representa, me comunica lo que es voluntad de Dios para mí. Bueno. Y eso me hace a mí superarme, porque me enseña a obedecer a Dios, que es de lo que se trata. No es obedecer a cualquiera, obedecer a Dios. Me decía un buen sacerdote, amigo mío, me decía, tú tienes que obedecer todo menos en el pecado. Claro. Que no sea pecado, obedece todo lo demás, obedécelo, punto. Claro. Si te mandan a pecar, eso no. Pero si te mandan a hacer esto, hazlo, porque y eso nos cuesta hacer hasta lo bueno. Nos cuesta, es que el pecado original es tenemos eso, es decir, yo quiero hacer lo que yo quiero. Sí, pero mira, es que no conviene, es que Dios te dice, sí, pero es que yo quiero hacerlo como yo quiero, déjame hacerlo como yo quiero. Sí. Porque mira, entonces uno empieza a racionalizar. Porque mira, si yo no lo hiciera de esta manera, mira lo que salgo perdiendo. Mira, que no funciona. Además que yo tengo derecho a ser feliz. Pero es que yo tengo derecho a ser feliz. Claro que tenemos derecho a ser feliz. Pero esa es una de las grandes falacias. ¿Cómo vamos a ser felices? Obedeciendo a Dios. Sí. Entonces invocamos el derecho a ser felices para desobedecer a Dios. O sea, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo tú vas a invocar el derecho a ser feliz para hacer lo que no te hace feliz? No, al revés. Yo tengo derecho a ser feliz, por lo tanto yo tengo en conciencia una obligación de obedecer la voluntad de Dios, porque tengo derecho a ser feliz. Si yo quiero ser infeliz toda mi vida y quiero estar triste y quiero hacer un desastre con mi vida y desperdiciarla, pues entonces haz lo que te dé la gana. Sí. Y ya. Es más fácil, pero las consecuencias son devastadoras. Sí, al fin va a estar triste porque no cumpliste con lo que tenía que hacer. Bueno, San Pablo concluye aquí diciendo que no hay proporción entre el delito y el don. Así que si por el delito de uno murieron todos, con mayor razón, dice Pablo, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, de Jesucristo y su obra redentora, se han desbordado sobre todo. Fue lo que ya explicamos. Y esa es básicamente la idea central en esta segunda lectura, que no está específicamente conectada con la primera y el Salmo y con el Evangelio, como suele ocurrir. Simplemente es una lectura continuada y vamos Romanos poquito a poco, cada domingo un trocito. Entonces el Evangelio sí es que viene bien con la primera lectura, que es el tema del sufrimiento y que es el tema de saber, esto que estamos diciendo, obedecer a Dios, aunque nos acarree sufrimiento, como a Jeremías, como a Jesucristo, como a todos los profetas verdaderos, etcétera, como a todos los santos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, fíjense, en el Evangelio de hoy nos encontramos esta frase de Jesús que dice: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Entonces, insiste, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. En la ajena, pues el tormento, la condenación, lo que nosotros llamamos el infierno. Así que Jesús nos insiste en el Evangelio de hoy en que obviamente uno no es masoquista y no va a sufrir por sufrir, pero dar testimonio de Él, vivir una vida virtuosa, obedecer a Dios, etcétera, va a acarrearnos sufrimiento. Y Jesús nos dice: no tengas miedo, Dios tiene el control y más vale obedecer a Dios, si es necesario incluso a costa de perder la vida, que obedecer a cualquiera, y de todos modos nos vamos a morir,
Y entonces, como dice él, no solo perdemos el cuerpo, sino que perdemos el alma. Así que obedece a Dios, que si tiene que morir, de todos modos vamos a morir. O sea, tranquilo, nadie se va de aquí vivo, nos vamos muertos. Entonces, pues obedece y de esa manera conservas la comunión con Dios, porque la comunión con Dios viene por una sola cosa, obediencia a su palabra. No hay más nada. Es decir, esa es la piedra de toque. ¿Cómo yo sé si estoy o no estoy en comunión con Dios? Obediencia a su palabra, palabra revelada, palabra manifestada a través de la Escritura, palabra comunicada a través de la tradición de la Iglesia de 2000 años, palabra legítimamente interpretada y enseñada por la autoridad legítima en la Iglesia de Cristo, Iglesia católica, apostólica y romana hace 2000 años. Si estoy en línea con eso, estoy en comunión con Dios. Si no estoy en línea con eso, como dice Jesús en la última cena, ¿verdad? Si me aman, guardarán mi palabra. Muchas veces no actuamos por cobardía y ¿cómo te digo? Por no ofender, por si vemos que hay una persona que está haciendo las cosas malas, pues no lo queremos corregir por miedo al que dirán, pues para que no se sienta mal, pero Dios nos envía a que como dije anteriormente, a que lo acompañemos, lo corrijamos, pero con amor. No decirle, mira, eso está mal, no. Esto se debe hacerle así, y decirle el por qué también. Porque para eso estamos llamados, eso es lo que nos dice. Y no tener miedo, porque quizás él está cometiendo algún pecado y no lo corregimos. Es que para que no se ofenda, pero es que lo está haciendo. Claro. ¿Qué es lo que no queremos perder nuestra alma? Hay que tenerle miedo a al que mata nuestra alma, no al cuerpo, ¿no? Sí, ese tema que tú traes es muy importante. Hay que saber corregir y hay que estar dispuestos a corregir. Ahora, eso sí es bien importante. Es decir, para poder corregir, y Jesús nos va a hablar de eso en el Evangelio, cómo se corrige, cuál es el procedimiento y quién tiene obligación. O sea, yo no tengo obligación de ir por toda la vida corrigiendo a todo el mundo que está haciendo cosas malas. O sea, primero que nada, yo tengo que tener autoridad sobre esa persona. Entonces sí tengo una obligación moral de corregirla. Correcto. Por ejemplo, padres sobre sus hijos. Son padres que tienen autoridad, por ser papá, tiene autoridad, por ser mamá, sobre sus hijos y no lo corrigen. Está faltando gravemente. Incluso a veces, aunque sea una cosa leve, porque muchas cosas leves que dejamos hacer lo que le dé la gana al niño, a la larga se convierten en que él hace siempre lo que le da la gana, incluso en las graves. Y la responsabilidad es de quienes no supieron corregirlo y amonestarlo y explicarle y acompañarlo, como tú has dicho, con amor, pero con firmeza. Esto sí, esto no. ¿Por qué sí, por qué no? Por esto. Por lo que dice Jesús hoy. O sea, porque el cuerpo lo vamos a entregar aquí como quiera, nos vamos a ir muertos. Pero el alma, ahí es que hay que tener cuidado. Cuidado con Dios, estamos hablando del destino eterno. Y no estamos hablando estrictamente del alma, sabemos por la fe que incluso el cuerpo va a resucitar al final de los tiempos. O sea que es el destino eterno de cuerpo y alma. Sí. Si estamos hablando de, obviamente, el alma, pero cuerpo y alma, porque Cristo nos promete que igual que Él resucita, nosotros también Él nos va a resucitar a nosotros y viviremos la eternidad en cuerpo y alma en la comunión trinitaria. Así que esto es bien importante, pero fíjense, recalco, el que tiene autoridad sobre un jefe sobre sus empleados, que deja que los empleados hagan lo que les dé la gana, pues no puede ser. Lamentablemente a nadie le gusta que lo corrijan. Pero, ¿verdad? Es decir, hay obligación. Y hay obligación, eso, no de corregir con coraje, no de corregir no una venganza, es una búsqueda del bien del otro. Y eso es dificilísimo. Sí, correcto. No me digas nada cuando eso que está haciendo esa persona mal te afecta a ti en primera persona y tú estás así. Entonces tú tienes que calmarte y pensar, bueno, yo estoy buscando el bien del otro o yo estoy buscando desquitarme porque la verdad es que esto está fuera de liga. Bueno, pues pero hay que saber corregir y hay que corregir. Y tiene sus consecuencias y una de las consecuencias es el sufrimiento. Sí. Eso es así. Así que, bien. Pues fíjense, el tema de no tengáis miedo, que lo dice Jesús varias veces, 3 veces en el Evangelio, ya sabemos que el número 3 significa la totalidad. O sea, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice 3 veces no tengáis miedo? No tengan miedo nunca. Eso es lo que quiere decir 3 veces no tengan miedo. ¿Verdad? Como cuando decimos santo, santo, santo es el Señor. ¿Qué estamos diciendo? Que el Señor es totalmente santo. Esa es la manera del judío de decir
totalidad, 3 veces. 3 veces son la totalidad. Entonces, Jesús nos da en el Evangelio de hoy, ya para ir redondeando la idea, porque el tiempo nos corre siempre en contra, en el versículo 26 nos dice, nos empieza a dar razones por qué hay que decir, por qué no hay que tener miedo a los hombres, sino a Dios. Bueno, una de las, en el 28 ya nos dijo que es porque Dios puede, en expresión de Jesús en el Evangelio de hoy, matar el alma, los hombres solo el cuerpo. Son expresiones, ¿verdad? No quiere decir que Dios va a matar el alma, que la va a aniquilar, la va a destruir. Quiere decir que el alma va a sufrir los efectos de una desobediencia a Dios. El cuerpo, pues, hasta que se muera. Aunque, repito, el alma va a resucitar. El cuerpo va a resucitar y, por lo tanto, se va a unir al alma y va a correr la misma suerte que el alma. Así que no estamos hablando solo del alma, estamos hablando del alma y del cuerpo cuando resucite va a correr la misma suerte del alma. Así que esto, que no está explicado todo ese detalle, pero sabemos, eso es teología católica. Bien, lo otro que dice Jesús es, en el versículo 26, no hay que tener miedo a los hombres, porque la verdad siempre se va a saber. La verdad siempre se va a saber. O sea, te podrán matar por haber dicho la verdad y todo el mundo decir que es mentira. Pasó a Jesucristo, ¿verdad? Lo crucificaron porque él no podía ser el Hijo de Dios, él era un blasfemo, él era esto y él era lo otro. El Padre lo resucitó y la verdad se supo. Y hasta nuestros días están los testigos que dan la vida por asegurar que Cristo ha resucitado, está vivo y vive entre nosotros. ¿Bien? Es lo que estamos celebrando en este tiempo pascual, que es un tiempo precioso. Otra razón más que da Jesús en el versículo 31, ¿por qué no hay que tener miedo a decir la verdad y obedecer a Dios y a dar testimonio? Porque el Padre cuida a sus hijos. Es lo que dice Jeremías en la primera lectura. Dios está en control y nos cuida, y por lo tanto, con calma, ¿verdad? Así que, pero eso requiere, lo que hablamos aquí tantas veces en el programa, saber que Dios está en control y que Dios nos protege, a pesar del sufrimiento que permite en nuestra vida, requiere mucho contacto con Él. Requiere oración en serio. ¿Sí? No un Padre Nuestro de María y Gloria antes de acostarse. No. Oración en serio, meditación, lección divina, frecuencia de sacramentos saludable, confesarse también. No dejar la confesión para una vez cada 5 años. No. Confesarse con frecuencia. En fin, requiere trato asiduo con Dios, porque de otra manera Dios es una idea y obviamente uno no se siente protegido por las ideas. Uno se siente protegido, pues si no la policía sería una idea. Sí. No haría falta personas. Uno necesita, para sentirse protegido, necesita personas que te protejan. Bueno, aquí estamos hablando de Dios, pero si Dios no es persona, si Dios no es un ente, un ser con el que yo me puedo interactuar, con el que yo puedo hablar y con el que yo puedo ver actuar en mi vida, pues yo con la idea de Dios no me siento protegido. Me siento protegido con Dios vivo y presente. Correcto, y eso que usted dice es bien importante, la oración, ese contacto con Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser y serle obediente a Él. Claro. Porque eso es, papá y mamá, yo me escondo porque papá y mamá, para que no me regañen, yo me escondo y hago las maldades. Pero cuando papá y mamá se enteran de que fuiste tú, como a veces cuando chiquitos que escribían escribían las paredes, poníamos el nombre de nosotros. Dice, ¿quién escribió eso? Ay, yo no sé. Fuiste tú porque pusiste tu nombre. Y así somos. Y Dios, como Dios lo sabe todo, pues no nos podemos esconder. Así es. Bien, Jesús dice cosas bien tremendas en este texto, ¿verdad? Dice al final, en el último párrafo de la lectura de hoy, a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Es decir, si damos testimonio de él, él va a dar testimonio de nosotros. Él no nos va a abandonar, Él va a estar en nosotros, porque si estamos dando testimonio de Él, Él está en nosotros, y ya Él estar en nosotros, ya está dando testimonio a favor nuestro. Correcto. Y dice a continuación, si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos, porque si lo negamos ante los hombres, le hemos dicho, yo no tengo nada que ver contigo, y entonces Él respeta nuestra decisión. Si yo lo niego ante los hombres, le estoy diciendo, yo contigo no quiero tener nada que ver. Él dice, bueno, pues está bien, allá tú, te quedas solito, mira a ver qué puedes hacer, ¿no? Pero si yo lo confieso y declaro ante los hombres por Él, pues entonces Él está en mí
y ya su presencia en mí es un testimonio a favor mío. Eso es lo que quiere decir. Y Él va a estar ahí para ayudarnos y acompañarnos. Va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Así que, bueno, tenemos que ir terminando, pero fíjense, importantísimo, cómo estamos viviendo esa vocación de la que habló Martín hace un momentito al principio del programa, que tenemos que saber corregir y acompañar al que está mal, tenemos también que saber no solo denunciar, sino evangelizar. Y hacerlo todo con amor. ¿Cómo estamos viviendo? Porque esa es la vocación del bautizado. Correcto. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Y qué medios estamos poniendo? Los que siempre decimos, que ya los mencioné, así que no los voy a volver a repetir. ¿Cómo estamos sirviendo en nuestro hogar, que es el primer lugar, en nuestra familia, en nuestra parroquia? ¿Yo estoy sirviendo en la parroquia o yo me estoy sirviendo de la parroquia? Correcto. Yo estoy compartiendo mi tiempo, talento y tesoro, o yo estoy dejando que otros lo compartan y yo voy a aprovecharme. Pues eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque aquí no basta con hacer acto de presencia. Aquí es necesario obedecer, encarnar, dejar que Dios se haga vida en nosotros, que Cristo viva en nosotros, como dice Pablo. Así que bueno, esto es bien importante y no valen las racionalizaciones si no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Contra eso nos previene el Señor en el Evangelio de hoy.